Identificación con Adán y Cristo. ¿Qué significa nuestra identificación con Adán y Cristo? Nuestra vida siempre ha estado desde el ámbito espiritual marcada. Entonces, esa marca de la vida del ser humano que ocurrió por la transgresión de la orden que Dios dio en el huerto del Edén al hombre de no hacer algo específicamente. Recuerdan que la palabra en el libro de Génesis capítulo 2 le dice al hombre que no comiera del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, y el hombre es engañado por Satanás. Cuando hablo del hombre, hablo de él y ella, Adán y Eva. Fueron engañados por Satanás y desobedecieron ese mandato que Dios les había dado. A partir de ese momento el hombre queda a la merced de Satanás, queda en el dominio de Satanás, y hasta hoy el hombre sin Dios, sin Cristo, está a la merced de Satanás. Por eso matan, roban y destruyen. Eso es natural en ellos. Nosotros nos asustamos por secuestros, hurtos, robos. Nos asustamos y nos parece increíble que hayan homicidios, suicidios, asesinatos. Pero esa es la naturaleza de Satanás. Eso no te puede asustar. Eso es lo que tienes que abrirte los ojos para que entiendas, que el Dios de este mundo, que es Satanás, continúa haciendo fechorías. Pero ya no las puede hacer contigo, porque una vez Jesucristo vino, se encarnó, el encarnado vino a la tierra, pagó el precio, tú quedaste libre del dominio de Satanás. ¿Cuándo lo aceptaste a Él? Cuando decidiste aceptar a Cristo en tu corazón, decidiste que Él fuera el Señor de tu vida y te identificaste con Él en su muerte, en su crucifixión, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Cuando te identificaste con Él en todo, declarando que Él sería el Señor de tu vida, en ese momento todo yugo que te ataba a la familia de Satanás quedó desatado, quedó cortado, toda cadena quedó rota, todo yunque quedó destruido. Nada te ata a la naturaleza diabólica de Satanás, a la muerte espiritual, porque ahora fuiste salvo. Salvación significa rescatado de. Fuiste rescatado del hoyo de la muerte espiritual. Fuiste traído al reino de la vida, al reino del amado Hijo en el Espíritu. Son cosas importantes del cristianismo que no podemos pasar por alto. Y entendimos la necesidad que tenía Dios, que tenía el hombre, la necesidad que tenía el hombre de una justicia, de un Dios, de un redentor y de un mediador. La necesidad que tiene el hombre hoy, que no ha conocido a Cristo, de alguien que le dé vida. El hombre está buscando vida. Por eso el hombre le tiene tanto miedo a la muerte, porque el hombre ama la vida y no la quiere perder. Y la muerte para el hombre es algo aterrador. Incluso para muchos de los cristianos que aún no conocen todo lo que representa la vida y la muerte por Cristo, les aterra la idea de la muerte. Algo que lo que tenemos que aprender es que la muerte dejó de ser un yugo de esclavitud, dejó de ser una maldición, y para el cristiano hoy es un medio mediante el cual pasa en su vida a otra instancia, a otro nivel. Tu cuerpo morirá físicamente, pero tu espíritu vivirá, y tu alma también, porque tu cuerpo, cuando Cristo venga, será transformado, dice la palabra. Entonces hay cosas maravillosas después de la muerte. Sí las hay, y ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Escuche, aunque sobre nuestro cuerpo aparentemente, digo aparente porque la Biblia dice que nosotros en Cristo dormiremos, ¿sí? La muerte está definida específicamente para las personas sin Dios. Entonces vamos a ver en esta mañana
nuestra identificación con Adán y con Cristo. ¿En qué nos identificamos dentro del proceso de la redención? Vimos algo importante de la razón por la cual Cristo se encarna 100% hombre y 100% Dios, y dijimos que la encarnación del hombre era humanamente para identificarse con el hombre, y espiritualmente para que todavía siguiera conservando esa deidad. Bien, vimos que la razón de esa encarnación fue poder dar al hombre el derecho de ser hijo de Dios. Recuerde eso. La encarnación de Jesucristo para venir a la tierra a morir por nosotros, a pagar el precio del pecado que tú y yo no podíamos pagar, era para devolverle al hombre, escucha, devolverle al hombre el derecho de ser hijo de Dios. Eso fue lo que terminamos hablando según San Juan. El libro de Juan, capítulo 1, verso 12, y quiero que lo leamos. Juan, capítulo 1, verso 12. Bueno. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo. A los que creen en su nombre, les dio el poder, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, a todos los que le recibimos, tú y yo le recibimos, y por lo tanto, para nosotros existe el poder de ser hijos de Dios. Nos dio ese poder, esa posición como hijos de Dios. Es importante allí entender que a los que le recibieron, ¿sí? Algo maravilloso. Por eso a los que no le han recibido, no les ha dado el nombre de ser hijos de Dios. Eso es fundamental, que en nuestro creer lo vivamos. La gente dice todos somos hijos de Dios, y a veces nosotros decimos sí, todos somos hijos de Dios. No, yo la verdad no lo discuto con la gente, porque pues no quiero ofender a la gente, porque la gente se ofende por esa verdad, pero pues no lo quiero hacer. Entonces muchas veces los dejo que hablen, pero cuando tengo la oportunidad de hablar con alguien que quiere entender y saber, yo se lo explico. El hombre solo puede llegar a ser hijo de Dios mediante la naturaleza de Dios. Escuche, solamente puede llegar a ser hijo mediante la naturaleza. Un hijo suyo solo puede ser hijo suyo mediante la genética de su sangre. ¿De acuerdo? Eso es como en términos espirituales. Al recibir tal naturaleza, por esta razón Cristo vino, para que el hombre pudiera recibir la vida eterna. O sea, Cristo es el portador de la naturaleza de vida, y Él es el que nos entrega esa naturaleza de vida. Dios le dio, pero hay algo maravilloso que quiero que en esta mañana conozcamos, e incluso todavía hoy es una realidad. Entonces, Dios le dio una revelación al apóstol Pablo. Dios le revela la obra redentora de Cristo, de todo su ministerio, y hoy también entiendo que los apóstoles que anduvieron con Cristo, que estuvieron caminando con Él, no se les fue revelada esa obra. Escuche, los discípulos caminaron con el Señor Jesucristo, pero fue algo difícil para ellos entenderlo. Ellos lo vieron, lo escucharon, lo palparon, pero la verdad a ellos no se les fue revelada la obra redentora de Cristo. Es algo difícil de entender, pero lo vemos en la palabra cada vez que hablamos de lo que fue su caminar y con sus discípulos. Quiero que vayamos al primer libro de Gálatas, al libro de Gálatas, capítulo 1, verso 6. Gálatas 1, verso 6. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir el evangelio diferente, no que haya otro,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente de evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Al apóstol Pablo se le revela el verdadero evangelio de Jesucristo. Escuche, al apóstol Pablo se le revela el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Qué significa con el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan? No es que ese no sea el verdadero evangelio. No estoy diciendo que ese no es. No. Lo que pasa es que allí hay una historia evangelística de Jesucristo. Allí están todos los hechos, las crónicas, la narrativa, los milagros, todas las figuras retóricas que Jesucristo utilizó. Está la forma como Jesucristo hizo su evangelio, los milagros, está todo el camino, el caminar del Señor Jesucristo. Pero no está la revelación de ese evangelio, no está. Allí lo único que está es una palabra del testimonio, la palabra del testimonio de lo que Jesucristo vino a hacer. Pero solo el apóstol Pablo, el Espíritu le abre el entendimiento y le revela el verdadero evangelio. Por eso él lo habla aquí. No está hablando acerca del evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas ni de Juan. No está hablando de eso. No porque esas son las buenas nuevas de salvación que ellos vieron y escribieron acerca de la vida de Jesucristo. El verdadero evangelio que el apóstol Pablo habla de la redención en Cristo, de la gracia de Jesucristo. Recuerda que la gracia de Jesucristo no es un estilo de vida para hacer lo que tú quieras. La gracia de Jesucristo es la verdad de Dios en ti por medio de Jesucristo y a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo en tu vida. Esa es la gracia de Jesucristo. Eso fue lo que el Señor le reveló al apóstol Pablo, que era lo que representaba su amor y su bondad. Porque los apóstoles estuvieron allí y ellos entendieron algo, pero mucho de lo que entendieron lo entendieron en base a la ley, al legalismo. Y aun cuando los fariseos, los saduceos, todos ellos hombres de ley, hombres de la ley, todos ellos vinieron a cuestionar la vida de Jesucristo, Jesucristo mostró su verdadero evangelio, que era el evangelio del amor. Escuche eso. Por eso la gracia del Señor Jesucristo es amor y bondad. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Amor y bondad. ¿Qué es lo que Cristo sigue haciendo? Amor y bondad. ¿Cómo hacemos para identificarnos con Cristo? Mediante su amor y su bondad. ¿Cómo lo hacemos? Entonces hay muchas formas. En la identificación con Adán, Cristo, la palabra hace, o Dios quiere que nosotros nos identifiquemos con Adán, con un propósito. Ya les voy a contar. Entonces, por medio de la encarnación de Jesucristo, en la revelación de Cristo que fue dada al hombre, esta encarnación de Jesucristo a los discípulos se les dio esta revelación de la encarnación de Cristo se le dio por medio de los sentidos, ¿sí? Los discípulos estuvieron con Cristo, pero solamente ellos pudieron ver lo que Cristo hizo mediante todo el cuerpo físico que Él lo hizo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todavía no estaba en ellos. No era culpa de ellos. Todo lo que ellos vieron y escucharon en el momento, lo escucharon en sus sentidos, porque aún todavía no estaba el Espíritu Santo. Por eso, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién soy yo? Y Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dice, Pedro, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino que el mismo Dios te lo ha revelado.
El mismo Dios te lo ha revelado, porque todavía la presencia del Espíritu Santo no estaba en la vida de Pedro. Recuerda que Jesucristo no se había ido, y la palabra dice que os conviene, cuando le dijeron que él por qué tenía que irse al Padre, él les dijo, es que os conviene que yo me vaya para que venga el nuevo, el otro consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo, ¿por qué nos convenía que viniera el Espíritu Santo? Porque por medio del Espíritu Santo íbamos a tener la revelación de la encarnación de Cristo, de la obra redentora de Cristo. Mira, si tú y yo hubiéramos estado en el tiempo de Jesús, no hubiéramos podido entender nada de lo que él hizo. Y recuerde que yendo por el camino de Emaús, después de que Jesús murió, los discípulos iban por el camino de Emaús, 2 de ellos, y Jesús se les apareció. Ellos no lo conocieron, pero Jesús les dijo que no se fueran de la ciudad, sino que se quedaron allí. Jesús les dijo que no se fueran de la ciudad, sino que se quedaran allí. Si ellos hubieran entendido quién era Jesús, lo que Jesús les había enseñado, les había dicho, si ellos hubieran recibido la revelación del Espíritu Santo, del verdadero evangelio de Jesucristo, de su amor y de su bondad, ellos no se hubieran ido para Emaús. Pero ellos habían perdido la esperanza, porque ellos pensaban que la muerte de Cristo cerraba todo el capítulo del cristianismo, porque aún todavía la revelación de la palabra y del profeta Isaías, todavía para ellos esa revelación no podía darse a causa de que el Espíritu Santo no estaba en ellos. Por eso Pedro no pudo entender la gracia de Jesucristo. Mucha gente dice, es que Pedro no entendió la gracia de Cristo. Pedro no podía entender la gracia de Jesucristo estando con Jesucristo. Y aún después de que Jesús se va, solo hasta cuando viene el episodio de Pentecostés, en donde están todos reunidos y el Espíritu Santo se aparece sobre ellos como lenguas de fuego, dice la palabra, es cuando Pedro comienza a hacer milagros, prodigios. Es cuando Pedro, dice que la palabra dice que se convierten por la enseñanza del apóstol Pedro, muchísimos en un solo día. De ahí que viene la operación 2020. Entonces, nuestro plan de trabajo ministerial y eclesiástico, como Iglesia Proyección del Cáncer Internacional PAI. Entonces, ahí podemos empezar a entender lo que pasa con nuestra identidad en Cristo, cómo nos podemos identificar en Cristo. Pero para poder llegar a la identificación con Cristo, nosotros necesitamos primero identificarnos con Adán. ¿Y para qué? Pues para entender que el hombre cayó en pecado. Porque es que acuérdese que el hombre hoy no quiere entender que es pecado. Al hombre le parece que está bien y que no ha pecado, o que si peca, pues va por allá y paga penitencia. Pero el hombre no ha entendido la realidad del pecado de la humanidad. Entonces, el conocimiento que el hombre tiene de Cristo durante su vida terrenal, exclusivamente por medio de los sentidos, no le permite conocer el verdadero evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. El hombre no entendió que Cristo vino a salvarle, a morir por él, para salvarlo del pecado, de la transgresión. El hombre no entendió eso. Los discípulos no lo entendieron. Y hoy mucha gente no lo entiende, incluso del pueblo cristiano, que tampoco lo entiende. Tampoco entiende para qué Cristo vino a la tierra, porque se encarnó a morir por nosotros, para padecer lo que tú y yo teníamos que padecer. Entonces, cuando Pedro declara que Jesucristo es el Hijo de Dios, eso está allí en Mateo capítulo 16, verso 15 al 17, esa confirmación de Jesús, que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, tiene que ver con una manifestación de una revelación perfecta del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa revelación solamente viene por medio del Padre y del Espíritu Santo de Dios. Entonces, fue necesario que el Espíritu Santo se revelara la redención completa que tuvo lugar en el Espíritu de Cristo. Escuche, fue necesario eso en su muerte, en su sepultura, su entierro y en su resurrección. Entonces, vamos a empezar la identificación. La identificación con Adán. Entonces, por tanto, como el pecado entró, dice en Romanos capítulo 5, verso 12,
que es importante que lo mires. De pronto hemos estado trabajando mucho el libro de Romanos, porque el libro de Romanos es el libro que más nos da a entender la gracia de Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Romanos capítulo 5, verso 12, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5, 12. Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, entró. Y por medio de esa genética, por medio de esa genética, entró también el pecado a toda la humanidad. Entonces, como en Génesis se presenta el pecado de Adán, recuerde algo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Génesis, no se revela, no se presenta el pecado de Adán como algo trascendental. Simplemente la palabra narra el pecado de Adán, pero solamente lo presenta como transgresión y ya. Pero resulta que el pecado de Adán fue mucho más allá. No hubo una revelación a ese respecto, así como la tuvo Pablo con relación a la raza humana, todo lo que implicaba el pecado de la humanidad, la transgresión de Adán. Entonces, se identifica cómo la muerte entró en Adán. Esa muerte que entró en Adán pasa a los hombres, no solamente una muerte física, sino también la muerte espiritual. Eso es importante allí. Entonces, dos cosas. Existen dos caras de la redención, la legal y la vital. En la legal es lo que Dios hizo por nosotros en Cristo, escuche. La cara legal es lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Y la cara vital de la redención es lo que Dios, la vida de Dios, lo que hace hoy por nosotros en Cristo. La anterior fue lo que hizo y hoy es lo que hace. La primera fue legal, la segunda fue vital. Es lo que Él continúa haciendo hoy en Cristo con nosotros. De igual manera, la caída del hombre también tiene dos facetas. Una, lo legal, lo que Satanás nos hizo en Adán. Y dos, lo vital, lo que Satanás continúa haciendo cuando por naturaleza somos hijos de la ira. ¿De acuerdo? Satanás sigue dañando la humanidad porque están sujetas a él. Entre tanto, Satanás lo hizo legalmente con Adán. Él no lo obligó, Satanás lo engañó y el hombre cayó. El engaño de Satanás continúa hoy en la humanidad, haciendo que la humanidad siga siendo hijo de la ira. Entonces, Satanás siempre va a actuar de la misma manera como engañador. Él sigue tratando de que aun cuando ya no puede quitar tu vida espiritual, entre tanto tú no aceptes volver a las lides de Satanás, él ya no puede quitarte. Ya ahora sigue siendo otra vez una decisión tuya, pero él hoy ya no tiene poder sobre tu vida. Es lo más maravilloso que entendemos de la redención. Ya tú no estás sujeto a la vida de Satanás, a la muerte espiritual, sino que ahora estás ligado a la vida de Cristo. Entonces, vitalmente no estuvimos con Adán en el Edén, pero legalmente su muerte, su esclavitud, su juicio y todo lo que recibió él con la muerte espiritual se hizo también nuestro. O sea, nada, nos volvió una nada, ¿cierto? O sea, se nos tiró la vida. Entonces, nuevamente, vitalmente no estuvimos allá para recibir esa esclavitud, ese yugo, pero legalmente su muerte, su esclavitud, su juicio y todo lo que recibió Adán allí es lo que pasó hoy con la muerte espiritual sobre toda la humanidad. En la muerte espiritual se hizo nuestro. Cuando él murió espiritual, también nos mató a nosotros espiritualmente.
2000, 5000, no sé cuántos miles de años más adelante, la transgresión de Adán y Eva siguen dejando muerte espiritual. Cada hombre que nace, cada persona que nace muerta espiritualmente. Escuche eso. Pero cuando tiene razón y uso de vida, entiende que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces ahí podemos ir entendiendo cómo nos identificamos con Adán en la transgresión. O sea, dice Romanos que por medio del pecado entró la muerte espiritual a toda la humanidad. Por medio de un hombre entró la muerte espiritual a toda la humanidad. Y ese hombre fue Adán. Por eso, cuando aceptamos a Cristo, reconocemos que somos pecadores. Pero hay una cosa que no sé, espiritualmente, no sé por qué el cristianismo, por qué la humanidad, los apóstoles no pudieron entender eso. O bueno, porque no había sido revelado. Pero es que es más que una muerte espiritual. Desencadena toda una catástrofe universal, que la obra creada por Dios, la vida del Espíritu en el hombre, la vida en la naturaleza, Satanás la viene a arruinar. Y el hombre no quiere entender eso. El hombre quiere estar lejos de Dios, el hombre quiere estar separado de Dios, el hombre ya no quiere que Dios sea el Señor de su vida, no lo quiere en sus caminos, no lo quiere en sus pasos, sino que hoy al contrario lo está sacando de todos los escenarios de su vida. No ha entendido todo el esquema de la muerte espiritual. No se quiere identificar con el pecado de la humanidad. El hombre no quiere creer que esto es realidad. La gente niega. Por eso, en la primera enseñanza que di de este tema, que creo que fue hace 4 semanas, o 5 semanas, hablé de la creación del universo y la creación del hombre. El hombre no quiere creer que el hombre, en la teoría de creacionismo. Recuerde que les enseñé que para los historiadores, para el humanismo, para la ciencia, para la biología, el hombre todavía no se ha encontrado de dónde es su procedencia. El evolucionismo dice que el hombre era antes una criatura animal y pasó a ser un hombre. Por eso nos encierran dentro del reino animal. Y siempre he dicho que aunque la biología y la ciencia diga que nosotros pertenecemos al reino animal, pues más animales son ellos que dicen eso. Porque yo no pertenezco al reino animal. Yo pertenezco al reino de los cielos, pertenezco a la naturaleza de Dios, igual que tú y yo. Tú y yo somos hijos de Dios, no somos animales, no pertenecemos al reino animal. Quien hizo la clasificación del reino animal fue la ciencia, fue el hombre que no quiere entender que pertenecemos al reino espiritual. Es decir, si el hombre reconociera que Dios es el Señor, que Él es el gran yo soy, que Él es el creador de todas las cosas, existiría un reino más en la naturaleza. Se llamaría el reino espiritual. Pero como no lo quiere reconocer, entonces nos mete a nosotros, los seres humanos, dentro del reino animal. ¿Qué animales, no? ¿Qué animales? Pero bueno, los amamos a ellos por creerse en animales, pero nosotros somos hijos de Dios, espiritualmente bendecidos con la vida, no de un animal, sino con la vida, bendecidos con la vida del Dios Altísimo. Amén. Entonces, ¿cómo nos identificamos con Adán y Eva? Por la transgresión, por el pecado que ellos cometieron, por la desobediencia de lo que Dios les dijo. Y déjeme decirte que eso hoy, a veces entre nosotros, o a veces no, normalmente pasa, y muy frecuente más pasa. Si no hubiera sido por lo que Cristo hizo en la cruz, ¿tú te imaginas todo lo que pasaría todos los días? ¿Cuántas veces Dios te dice que hagas algo y tú no lo haces? ¿Cuántas veces Dios te dice, mira, eso no es bueno para tu vida, y tú decides tomar tu propia voluntad, tu propia decisión y hacer lo que tú quieres? ¿No te pasa eso? ¿Tú no crees que eso es transgresión? Claro que sí es transgresión. La única diferencia es que ya esa transgresión fue pagada por Cristo en la cruz. Porque la palabra es fiel y verdadera. Cristo vino a pagar. Cristo vino a perdonar tus pecados. Él murió en la cruz por tus pecados. No habla de los pasados.
sino que también de los presentes y también de los que irías a cometer al futuro. Entonces Dios es perfecto, porque si Dios, Jesucristo, viniera solamente a pagar tus pecados, el pecado de Adán y Eva, los tuyos hoy, ¿qué pasaría con ellos? ¿Qué pasaría con esos pecados hoy? ¿Qué pasaría con los que se cometerán mañana? ¿Esos no cumplirían? ¿Esos no estarían dentro de la obra redentora de Cristo? ¿Cristo no se hubiera hecho sacrificio vivo para Dios el Padre por nosotros, por nuestros pecados presentes y futuros, sino por los que se hubieran cometido antes de que Él hubiera crucificado en la cruz? No, el sacrificio de Cristo fue eterno, porque entonces hubiera sido igual que el sacrificio en los tiempos de Moisés, en donde el sacrificio que el sacerdote presentaba ante Dios, allí en el tabernáculo que Moisés construyó, hubiera sido por un año. Recuerda que los sacrificios antiguamente, allá en Israel, en el pueblo judío, eran por un año. El sacerdote presentaba los sacrificios por un año y el pueblo quedaba perdonado por un año. Pero cada vez que alguien pecaba, tenía que presentarse delante del sacerdote para hacer sacrificio de expiación de sus pecados. Hoy no. Hoy por Cristo el Cordero de Dios, el que quitó el pecado de la humanidad, pero de todo aquel que en Él crea. Y es lo que le falta a la Iglesia Católica enseñar. Además, la vida de Dios se vive diferente. Todo aquel que en Él crea no se pierde, sino que tiene vida eterna. Amén. Eso es importante que tú lo entiendas. Ese sacrificio de Cristo en la cruz es perfecto y es eterno. Luego, Dios quiere que nos identifiquemos con Cristo. Entonces ya nos identificamos con Adán para reconocer que pecamos. Pero ahora nos vamos a identificar con Cristo para entender lo que Cristo hizo en nosotros y aceptarlo en nuestra vida. Por eso es necesario aceptar el sacrificio de Cristo en nuestra vida. Entonces, la identificación con Cristo, cuando nosotros nos identificamos con Cristo, nuestra humanidad, esto ocurre con la encarnación. Entonces, primero Cristo se identifica con nosotros haciéndose hombre. Ahora nosotros tenemos que identificarnos con Él. Juan 1:14, vamos a leer Juan 1:14. Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 14. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién? Jesucristo. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Recuerda, ahí está el entender qué es Cristo, el entender que Él se hizo carne. El verbo Cristo, la palabra Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entender que eso ocurrió es aceptar que Cristo vino siendo hombre, 100% hombre, 100% Dios, y habitó entre nosotros. Eso es fundamental. Pero Cristo no nació muerto espiritual. Donde Cristo hubiera nacido muerto espiritual era la diferencia con la humanidad. Cristo no hubiera podido haber hecho nada. Cristo no cargó el pecado de la humanidad y la identidad de la naturaleza pecaminosa del hombre cuando hizo el ministerio. No, Cristo cargó ese pecado en la cruz, porque si Él lo hace antes no hubiera podido hacer mucho. Satanás hubiera sido feroz en esa actitud como lo fue para no permitir que Él llegara a la cruz antes. Bien, encontramos muchas cosas en nuestra identificación con Cristo. Encontramos cosas maravillosas que debemos de entender en Él. Entonces, sabiendo en la caída del hombre, en la identificación con Cristo, con su naturaleza, el hombre se identifica con la naturaleza de Cristo después de su muerte. La naturaleza de Jesucristo, que es de vida,
el hombre antes no se podía identificar con ella. En Hebreos 10, 12 al 14, escuche esto, dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Tú y yo, los que fuimos santificados por Él, fuimos hechos apartados para la familia de Dios nuevamente por Jesucristo, santificado, santo, nos santificó, es que nos hizo santos. Y hacernos santos no es que no pequemos, sino que somos nuevamente de la familia de Dios. Entonces, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, hoy está sentado a la diestra de Dios. Bien, entonces, cuando Cristo se sentó a la diestra del Padre, el hombre quedó redimido en perfección. Recuerde, el hombre estaba redimido cuando murió en la cruz del Calvario. Él allí murió con Cristo. Pero ahí pasaron otra serie de cosas. Solamente hasta estando a la diestra del Padre, allí el hombre queda redimido en perfección. Recuerde que Cristo tuvo que bajar al infierno a pagar el precio de la condenación que tú y yo teníamos que pagar. Él no bajó allá, él no fue allá a ver qué había que hacer allá, no. Él fue condenado allí. Él allí pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar. Él allí sufrió el castigo del pecado que tú y yo teníamos que pagar. Si Cristo allí no vence, su muerte no hubiera servido. Pero Él allí también venció. Él allí venció a Satanás, Él allí venció la muerte. ¿Y cómo venció la muerte? Resucitando, ¿sí? Por eso Jesucristo es el primogénito de los muertos, el primero que resucitó de la muerte espiritual. Jesucristo murió espiritualmente en la cruz del Calvario y bajó allí al infierno, y allí en el infierno batalló, luchó con Satanás. Allí Él sufrió todos los dolores que tú y yo teníamos que sufrir de la condenación eterna. No, iglesia, no alcanzamos a entenderlo con nuestra mente natural. Todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y todo lo que Él padeció cuando bajó al infierno, no lo podemos entender, porque necesitamos una revelación clara de todo el sufrimiento de Cristo. Necesitamos ver y entender que lo que Cristo hizo fue perfecto y que Él no solamente vivió una vida plena, no solamente se encarnó para venir a vivir con nosotros y entendernos y entender lo que pasaba también, sino que también siendo Dios, Él se fortaleció para poder llevar este acto redentor, pero que tuvo que ir a la cruz allí, tuvo que bajar al infierno a padecer las porquerías del infierno, lo que tú y yo teníamos que padecer, solamente por amor del Padre. Entonces, ¿cómo nos identificamos con Él? Nos identificamos primero con su crucifixión. La crucifixión de Cristo. Con Cristo estoy, dice Gálatas 2:20. ¿Cómo nos identificamos con la crucifixión de Cristo? Bueno, entonces nos tenemos que identificar con su crucifixión, con su muerte, con su sepultura, con su resurrección y con su exaltación. Es preciosa esa palabra. Entonces, en Gálatas 2:20 dice que yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque si Él era el sacrificio vivo, yo tendría que haber estado allí, y aunque no estuve allí, ya me identifico que lo que Él hizo en la cruz por mí, Él llevó mi pecado allí, la esclavitud de mi vida la llevó allí,
estoy con Cristo juntamente crucificado. Es decir, en la persona de Cristo estoy yo allí crucificado. Cristo está viendo, Dios está viendo a Cristo crucificado, pero no solamente ve a Cristo crucificado, ve a César crucificado, ve a Alba crucificada, ve a Erika crucificada, ve a Ernesto crucificado, ve a Noel crucificado, ve a Karen, a Sarid, ve a todos los de allí crucificados, a Daniela, a Misael, a Marta, a Rosemary, ve a todos los de allí crucificados. Dice, por eso con Cristo juntamente crucificados, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en creer en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. Escuchen, ¿cuál es el propósito de estar crucificado juntamente con Cristo? Que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo del pecado queda destruido en la cruz. Por eso me identifico con su crucifixión. Fue entregado por nuestra transgresión y fue resucitado por nuestra justificación. Él tenía que ser crucificado para pagar el precio de mi transgresión y tiene que ser resucitado para que por nuestra justificación. Entonces, Él fue entregado por nuestra transgresión. Sobre la cruz, el Padre hizo que Él se convirtiera en el pecado por nosotros. Él llevó nuestra muerte espiritual y nuestra transgresión. Cristo lo hizo por nosotros. Se identificó con nosotros en la cruz. Él fue nuestro sustituto. Por eso te tienes que identificar con Él en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado, porque Él, siendo el sustituto, el sacrificio vivo, yo me identifico con ese sacrificio en la cruz, porque ya mi cuerpo queda allí también, mi cuerpo de pecado queda allí crucificado con Cristo. Es importante. Yo me identifico con Cristo en su muerte, porque si fuimos, dice Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Recuerde, nos identificamos con Cristo en su muerte. Y así morimos con Cristo, dice Romanos 6:8. Creemos que también viviremos con Él. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. En la muerte de la cruz, morimos con Él. Con Él fuimos juntamente crucificados, con Él morimos allí. Él viene a representar a la humanidad y tú sabes que allí tú moriste en la cruz con Él y allí todo el cuerpo del delito, del pecado quedó allí clavado en la cruz. Cristo no hubiera muerto físicamente si primero no hubiera tenido sobre su espíritu la muerte espiritual. Es decir, Cristo tenía que morir espiritualmente primero y luego la muerte física, ¿sí? Porque es un hombre que no tenía muerte espiritual, como todos en su momento, y todos los hombres, excepto nosotros que ya ahora le aceptamos a Él. Cristo no hubiera muerto físicamente, si no hubiera muerto primero espiritualmente. Por eso se identifica con nosotros en la muerte, y por eso nos identificamos con Él, porque nosotros morimos primero espiritualmente y luego vamos a morir físicamente. Entonces eso fue nuestra identidad con Cristo en su muerte. Él lo hizo espiritualmente y luego lo hizo físicamente, y todo por nosotros. También nos identificamos con Cristo en su entierro, en su sepultura. En Romanos 6:4 dice que fuimos sepultados juntamente con Él. ¿Por qué la Biblia narra eso? La Biblia narra que fuimos crucificados con Él, que fuimos muertos con Él, que fuimos sepultados con Él.
O sea, si no fuera así, no lo entenderíamos. Si no fuera así, no lo creeríamos. Pero es la palabra la que lo dice. Colosenses capítulo 2, verso 12 dice que fuimos sepultados con Él en el bautismo. Bueno, tú que estás allí, cuando una persona se bautiza en agua, y no lo digo a la forma de lo que lo hizo la iglesia tradicional, la iglesia católica, de bautizar a los niños pequeños, eso no tiene identificación con Cristo. Por eso nosotros no bautizamos a nuestros hijos pequeñitos, cuando nacen, recién nacidos. Porque ese bautismo no es un sacramento de religiosidad, ¿sí? O sea, lo hacemos porque nos identificamos con la muerte de Cristo y lo hacemos mediante el testimonio de Jesucristo. Jesucristo fue presentado en el templo, pero Jesucristo se bautizó a la edad de 30 años. Recuerde que lo bautizó Juan el Bautista. Él fue bautizado por Juan el Bautista a la edad de 30 años. Pero nosotros lo que hacemos es que una vez la persona recibe a Cristo, se identifica con su crucifixión y su muerte, su sepultura y su resurrección se identifican cuando es el bautismo. Esto es parte de lo que Dios quiere que nosotros entendamos y nos identifiquemos con Él. Hay personas que llevan muchos años en el cristianismo, en el camino del evangelio, y no se han bautizado, no lo ven importante, aunque por la salvación no eres salvo por ser bautizado, pero es un principio de fe que te permite abrir los ojos a mucha de la realidad. A veces no entendemos las cosas que pasan en nuestra vida, porque a veces no recibimos los principios de Dios por fe, sino que hacemos nuestra propia voluntad. Es importante el bautismo en agua, porque el bautismo en agua, dice en Colosenses 2, dice que fuimos sepultados con Él en el bautismo. Entonces, cuando Felipe y el etíope iban camino hacia una ciudad, Felipe le iba hablando al etíope de la vida de Cristo, de lo que había pasado con Cristo allí en la cruz del Calvario. Y Felipe no le iba hablando de bautismo. Escuchen, Felipe le iba hablando de Jesucristo, de la obra de Cristo. Y el etíope le dijo, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y entonces, porque el etíope se identificó con la muerte y la resurrección de Cristo en el bautismo. Es decir, el etíope creyó en que Cristo murió, pero que no quedó muerto, sino que fue resucitado. Y Felipe le dijo, no, nada, simplemente bautizarse, y ahorillaron el carruaje en el que iba el etíope, que era un hombre prestante, y allí la palabra dice que Felipe bajó y lo bautizó. Y una vez subieron, cuando subió el etíope a la carreta, Felipe desapareció. Es decir, cosas grandes y poderosas de Dios, pero allí Felipe no esperó ni a clase de catecúmenos para bautismo, ni le hizo un previo declaración ni de concertación de si él quería o no quería, de lo que representaba, de la importancia, como a veces nos hacen a nosotros, sino que una vez llegó y le metió su zambullida y allí se identificó él con Cristo. Es una forma espiritual. Muchas veces escuchamos la palabra, pero no nos estamos identificando con la obra redentora. La obra redentora, escuche, la obra redentora implica el ministerio de Cristo, implica la crucifixión, implica la muerte, su sepultura, la bajada al infierno, su resurrección y su exaltación al trono del Padre. Eso implica nuestra identificación con Cristo. Entonces, el bautismo en agua es una figura de sepultados juntamente con Él. Su cuerpo estaba en la tumba, pero su espíritu estaba pagando el precio del pecado de la humanidad. Es importante eso.
Pero nosotros con el bautismo en agua nos identificamos con la muerte, con la sepultura de Cristo, allí, cuando es sepultado, cuando es puesto allí en la tumba. En Romanos capítulo 6, verso 1, una lectura, vamos a leerla muy rápidamente. Dice capítulo 6, verso 1 al 11. Dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pues esto por medio del bautismo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la definición. Entonces, entendemos que ya en el bautismo fuimos identificados con la muerte y la resurrección. Entonces, nacemos a la vida con Cristo una vez Él es exaltado al Padre. Una vez Él fue y pagó allí el precio del pecado. En el mismo infierno, allí fue y pagó el precio por nosotros. Nacimos a la vida. Volvemos a nacer a la vida juntamente con Él. Entonces, hay otro aspecto fundamental que tenemos que entender dentro de esto, que fuimos resucitados con Cristo. Ya vimos que fuimos enterrados en su sepultura, que el hombre o la mujer que haya aceptado a Cristo en su corazón, a través de la muerte de Cristo, sus pecados ya han sido perdonados. Pero necesitamos entender que fui resucitado con Cristo. Entonces, ya lo habíamos leído en Efesios 2:6, dice que juntamente con Él nos resucitó, Efesios 2:6, y juntamente con Él, con Cristo, el Padre nos resucitó. ¿Por qué habla de resucitar? Porque estábamos muertos de manera espiritual. Recuerda que la transgresión de Adán lo que hizo fue llevarnos a la muerte espiritual, pero ahora Cristo nos trae a la vida. Por eso dice la palabra que por medio de un hombre entró la muerte espiritual a la vida del hombre. Por medio de otro hombre entra la vida. Ese es Cristo. Nos identificamos con Cristo resucitado porque ahora sabemos que tenemos la vida de Dios, que la vida espiritual está en nosotros, la vida del Espíritu. Porque no es nuestro conflicto, dice en Efesios 6:12, porque no es nuestro conflicto meramente con sangre y carne, sino con los despotismos, los imperios, las fuerzas que controlan y gobiernan este mundo de oscuridad, las huestes espirituales de maldad que son enviadas a ir contra nosotros en esta batalla. Esto es una versión diferente a la Reina Valera, pero está en Efesios 6:12. Es una versión de una Biblia que tiene una traducción especial. Entonces, dice la palabra que cuando Cristo resucita nos despoja de todo el dominio de Satanás. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo nos despojó de eso. Y
despojando a los principados y a los potestades, los quitó, los despojó, los hizo a un lado de la humanidad perdida y les quitó ahora todo el poderío, el imperio, el dominio y los exhibió públicamente. Escuchen, ellos son unos derrotados. Satanás y sus ángeles y sus demonios son unos derrotados. Ellos no tienen poder, no tienen autoridad. Ellos lo único que pueden hacer es engañar tu vida. Por eso es importante que tú entiendas el dominio que ahora Cristo tiene sobre ti. Por eso es importante que entiendas la resurrección y te identifiques con la resurrección de Cristo. Porque solo por la resurrección de Cristo, Satanás pierde la autoridad sobre tu vida. Porque Cristo, al resucitar, se desliga del dominio de la muerte. Eso es algo que solamente lo podía hacer Jesucristo, Dios por medio de Jesucristo. Ya la muerte no tiene dominio y control y autoridad sobre tu vida. Ya Satanás no la tiene, porque ya Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, este sacrificio no hubiera servido para nada. La muerte en la cruz del Calvario no hubiera servido para nada. Pero una vez Cristo resucita, le dice a la muerte: tú no tienes poder sobre mi vida. Tú no tienes poder sobre mi espíritu. Yo hoy tengo el poder para vivir por medio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y la palabra allí define que la muerte no tuvo cómo retenerlo. Dice que no tuvo poder ni autoridad para retenerlo. Eso es poderoso, eso es glorioso. Y solamente en ese momento Él nos libera de la muerte espiritual. ¿A quiénes? A los que le hemos creído. Por eso es importante que tú lleves la gente a Cristo. Por eso es importante que tú le enseñes el camino del Evangelio, que le enseñes la vida de Jesucristo, porque lo que necesitamos es quitarle la humanidad perdida a Satanás, es sacarlos de la muerte espiritual. Eso se llama que ellos se arrepientan, que se salven, traer la salvación a las vidas de ellos. A eso fuimos enviados. Ese es el propósito de nuestra vida, iglesia, que seamos salvos por Cristo. Entonces, y finalmente, estoy sentado con Cristo. Ya para terminar, después que el Espíritu de Cristo, después de que Cristo fue librado del infierno, se despojó a toda autoridad y a toda potestad, a todo espíritu de las tinieblas, le quitó la autoridad. Dice ahí en Colosenses que lo puso y lo paseó en desfile victorioso ante las autoridades espirituales. O sea, ante los ángeles de Dios, ante los demonios. Jesucristo tuvo una batalla allí en el infierno y trajo el triunfo sobre la muerte y sobre Satanás. Le quitó el poder a la muerte de matar y de sujetar cualquier cuerpo a la muerte espiritual. Y Él es el primogénito de entre los muertos, dice la palabra. Él salió de la muerte espiritual y por Él tú también lo puedes hacer. Solamente aceptando a Cristo. Los que no han aceptado a Cristo en su corazón deben hacerlo para que la vida del Espíritu venga a ellos, para que la muerte espiritual sea desarraigada de ellos. Entonces, pero hoy Cristo está sentado allí a la diestra del Padre y yo me identifico porque yo en el Espíritu, en el mismo Espíritu que comparto con el Espíritu Santo de Dios, mi espíritu unido con el Espíritu de Dios, estoy sentado con Cristo a la diestra del Padre. Espiritualmente tú y yo estamos con Cristo sentados a la diestra de Dios, gobernando. Somos autoridad. Por eso todo lo que pisare la planta de tus pies te ha sido entregado, es lo que dice el Señor. Después que el Espíritu de Cristo fue liberado del infierno, entró a su cuerpo todo lo que es la inmortalidad. Se realza la inmortalidad, viene la vida eterna a la vida de Cristo espiritualmente y esa vida es transferida a nosotros cuando le aceptamos a Él. Solamente cuando aceptamos a Cristo vamos a tener la vida eterna. En Hechos 2:31 dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Amén. Antes a
su ascensión para sentarse a la derecha del Padre, se apareció a sus discípulos, diciéndoles que toda la autoridad en el cielo y en la tierra les había sido dada. Recuerda eso en Mateo capítulo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Es la forma de la exaltación del Hijo de Dios. Nos identificamos con Él, en que ya hoy la autoridad se nos fue dada. El gobierno y la autoridad está en nosotros por medio del Espíritu de Cristo, de Jesucristo el Señor. Y hoy estamos sentados a la diestra del Padre, con Cristo gobernando, con Él juntamente crucificados, juntamente morimos, sepultados, resucitados, pero hoy tú y yo juntamente con Él, sentados a la diestra del Padre, en espíritu, haciendo lo que nos toca. Escuchen, nosotros nos sentimos fracasados, nos sentimos derrotados, porque sencilla y llanamente no creemos que como espíritus hoy tenemos el gobierno de Cristo en nuestras vidas y por lo tanto su autoridad delegada para ir y salvar a las personas, porque el Evangelio es poder de Dios y ese Evangelio solamente lo puedes usar tú para las almas perdidas. Y recuerde que esa misma autoridad nos fue dada para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para levantar los muertos, dice la palabra, y muchas cosas más harán, dice la palabra. Mayores cosas haremos. Y eso es poderoso en Dios, porque las cosas que haremos es en autoridad, en poder, libertar al hombre de la muerte espiritual. Esto es importante para nuestras vidas. Es importante que tú y yo lo entendamos, que todas las cosas están puestas legalmente bajo nuestros pies. ¿Sí? Todas las cosas están bajo tus pies legalmente. ¿Por qué? Porque tú eres autoridad. Satanás no tiene poder sobre tu vida. Tú tienes que ponerlo bajo tus pies en todas las áreas de tu vida. Tú no puedes permitir que tu hogar se acabe, porque Satanás te está engañando espiritualmente, porque Satanás te está engañando emocionalmente, porque tú tienes el dominio para reprenderlo. La palabra dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque toda autoridad que le fue dada a Jesucristo también fue delegada a nosotros. Toda autoridad me fue dada, tanto en el cielo como en la tierra, dice Jesucristo. Y esa autoridad delegada en nosotros en la tierra es para que oyemos, para que reprendamos a Satanás, para que lo resistamos, para que toda potestad, toda autoridad demoníaca de las tinieblas sea reprendida en el nombre de Jesús, de sus hogares, de sus vidas, de sus ciudades, de sus países, de su región, de donde usted quiera que esté. Dios es el Señor y hará que la vida de Jesucristo en usted sea una realidad. Entonces, todas las cosas puestas bajo sus pies, por medio de lo que Cristo hizo en su iglesia, por medio de lo que Cristo hizo mediante su sacrificio allí en la cruz. Juntamente con Él nos rescató y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Dice Efesios 2:6, que es la cita que estábamos mirando. Nos hizo sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Pero tú dirás: pero yo estoy aquí en la tierra. Claro, físicamente. Pero Él está sentado a la diestra del Padre. Y espiritualmente tú estás sentado con Él allí, a la diestra del Padre. Eso es de los privilegios. Eso se llama posición en Cristo. Como hijos de Dios. Cuando tú entiendes la posición de hijo, sabes que estás sentado como hijo a la diestra del Padre con Cristo. Eso es fundamental para tu vida, para poder ser victorioso, para que cuando Satanás venga a engañarte lo puedas reprender, para que cuando Satanás venga a atacar tu vida, tú lo resistas, para que cuando Satanás venga a querer engañarte con palabras falsas, para que tu vida sea distraída, para que tu vida sea menoscabada. Él viene a engañarte para que tú no entiendas la verdad de Cristo, la verdad de Dios. Él viene a meterte frases e ideologías del mundo porque Él sabe que tú ya no le perteneces, ya no tienes dominio, ya Satanás no tiene dominio sobre tu vida. Si puedes darle una exaltación al nombre del Señor, dile gloria a Dios por lo que Él ha hecho por medio de Jesucristo en mi vida. Bien, esto es lo que es la realidad de nuestra redención en Cristo, y a partir de esta enseñanza hacia adelante
Lo único que usted va a entender es que tú hoy gobiernas con Cristo. Tú hoy eres la representación del reino de los cielos en la tierra. Que Dios te llamó de muerte a vida para que otros también, por tu vida, conozcan la vida de Cristo. Dios no te llamó solamente para dar gracias a Dios por todo lo que Él te ha dado y todo lo que ha hecho. Gracias, Señor, porque tú me salvaste, me hiciste. No, Dios no te llamó solo para eso. Dios te llamó para que compartas la vida eterna con otros, para que enseñes la vida de Cristo a otros y para que otros puedan ser librados de las garras de Satanás. Para Dios sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder. Amén.